doctor Sánchez Cárdenas, veo que el bloque 6 está a la espera de reapertura y que hubo una reunión ayer con la Asociación de Restaurantes. ¿Cómo vamos avanzando en esos dos temas? Eh, Existen los planes ya para las próximas semanas ir aumentando el foro tanto en restaurantes y sí se está evaluando el tema del bloque 6 y esta situación de los QR, esta estrategia de los QR va a brindar una gran oportunidad para que se pueda ir dándole ya apertura a los eventos masivos controlados, eso sí, con medidas de seguridad, pero eso va a venir una vez, por ejemplo, ahora mismo tenemos, creo que es el 52%, cifras no oficiales todavía, pero tenemos el 52% de vacunación en la población general. Eso significa que todavía un poquito más de la mitad de la población general está sin vacuna y sería muy riesgoso permitir eventos masivos con esa enorme cantidad de panameños, casi 2 millones de panameños que no tienen vacuna todavía. Sería muy riesgoso y irresponsable abrir eventos, pero una vez que nosotros tengamos, por ejemplo, solamente en esta semana llegaron al país cerca de 500.000 de vacunas. Imagínate que nosotros apliquemos ese 500.000, quizás con los otros 300.000 que lleguen en la próxima semana, ya estamos hablando de cerca de 1 millón más de vacunas. Entonces ya puede uno entonces ya pensar que gran parte de la población, ya más de un 70-75% va a estar vacunada, entonces se puede ir abriendo estos eventos masivos. Yo sé que eso es desesperante, yo sé que eso no es de todo agradable para la empresa privada, pero yo creo que tenemos que ver lo que está sucediendo en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, que tienen una enorme cantidad de millones de vacunas, mas sin embargo hay sectores de la población que no quieren usar la mascarilla, hay sectores de la población que rechazan las vacunas y los Estados Unidos la semana pasada volvió a tener, a pesar de esa enorme cantidad de vacunación, volvió a tener 137.000, 140.000 casos nuevos de contagio. Y lo peor de todo, que ese contagio tan enorme en los Estados Unidos está afectando a los niños. La cantidad de niños que se están infectando en los Estados Unidos es bastante llamativa, es muy peligrosa, es muy irresponsable y eso es lo que no queremos en el país. Y la economía tiene que ir surgiendo, tiene que irse levantando, pero sin poner en peligro la vida de las personas. Panamá hace más o menos un mes, nosotros estábamos en el ranking del World, de la medición mundial, estábamos en el puesto 52 y nos hemos ido alejando de ese puesto. Ayer amanecimos en el puesto 60, mientras que países que estaban mejor que nosotros, vecinos nuestros, se nos han ido en caso de contagio hacia arriba. Tanto Colombia como Costa Rica y toda Centroamérica está volando en casos positivos, mientras que nosotros aquí tenemos un control bastante efectivo y estamos bajando nuestro contagio y ya estamos en el puesto 60 y muy pronto vamos a estar en el puesto 62, de tal manera que las medidas son positivas y tengamos paciencia, pongamos en nuestra parte para seguirnos vacunando, seguir atendiendo las medidas de bioseguridad, que eso es lo que verdaderamente puede impulsar la economía. Economía con muertos no es una buena combinación. Economía con muchos contagios no es una buena combinación. Economía con pocos muertos y pocos contagios es lo mejor para el país. ¿Qué hace diferente, doctor Sánchez Cárdenas, para que me aclare, qué hace diferente el aforo de un restaurante de una iglesia? O sea, ¿cuál es la diferencia allí? ¿O qué está impidiendo la apertura de bares y restaurantes? ¿Qué es lo que están reclamando en ese sector? ¿Tú te refieres a fiestas, eventos masivos, a bailes? No, a la apertura de los restaurantes, a ampliar ese aforo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ampliar el aforo en las iglesias y no hacerlo en restaurantes que están sufriendo mucho por el tema de la restricción de los horarios y del aforo? Bueno, yo creo que los aforos en los restaurantes se ha venido ampliando y existe el plan para una vez en este mismo mes por seguirlo ampliando aún más. Yo creo que como Ellos cuando esperaban que ayer se hiciera ese anuncio, por eso se lo preguntamos. es que eso se está evaluando y la información que nos dio el ministro es que se están reuniendo con la Asociación de
de restaurantes para establecer las nuevas medidas creo que en la próxima semana que se va a establecer este nuevo aforo para restaurantes y también para otros actos masivos. ¿En cuánto aumentaría, si nos puede dar ese adelanto? Bueno, ya ese es un aspecto técnico que manejan los epidemiólogos del ministerio, pero va a ser superior al que tenemos. Doctor Sánchez Cárdenas, yo quería preguntarle, comentaba con Alexandra al entrar acá a la sala de reacción, que en los últimos días he visto muchos casos de personas vacunadas que se están contagiando y en una misma empresa han presentado más de 10 casos de personas con COVID ya vacunadas. Yo quisiera que ¿cuál sería el mensaje en este caso? Porque muchas personas todavía no entienden que el peligro sigue allí en la calle y que estas personas, incluso otras personas que fueron contacto de esas personas que resultaron positivas, tuvieron que ir a hacerse hisopados y todo. O sea, es decir, sigue el virus entre nosotros. Sí, este virus tiene una característica, es un virus bastante diferente al resto de los virus y gracias a Dios se logró desarrollar este tipo de vacuna que tiene una efectividad contra el virus bastante alta, pero es una efectividad en términos de el tipo de enfermedad que puedes sufrir. Puedes sufrir una enfermedad asintomática, puedes sufrir una enfermedad moderada, puedes sufrir una enfermedad grave y puedes llegar hasta cuidados intensivos, aún teniendo la vacuna. Y todo depende, para mi concepto, depende de la carga viral que tú recibas. Si tú estás en un lugar donde hay muchas personas, hay grandes conglomerados humanos que no estén vacunados, tú vas a recibir aunque estés vacunado, vas a recibir una enorme carga viral que te puede afectar o no te puede afectar, pero la vas a recibir. Y eso es lo que sucede. Por eso es que es necesario, junto con la vacuna, guardar las medidas de bioseguridad para no recibir una carga viral excesiva que te hace que tu sistema inmunológico, aunque tengas la vacuna, no resista a este virus que tiene una enorme capacidad de replicarse, es decir, de dividirse, es decir, de invadir las células de nuestro cuerpo. Un virus en una célula de nuestro cuerpo produce millones de virus dentro de esa célula. Este es un virus excesivamente contagioso y excesivamente esa gran, enorme cantidad, enorme posibilidad de reproducirse, entre comillas, hace que nuestro sistema reaccione enormemente defendiéndole, y la reacción que tiene nuestro organismo entonces es también la que hace que la enfermedad se vaya agravando mucho más. Entonces Doctor. es necesario mantener siempre las medidas de bioseguridad. Mira, yo tuve una experiencia propia hace poco en el fallecimiento de mi madre, que pusimos como norma un aforo de 30 personas, todos vacunados, y dio la casualidad que uno estaba contagiado y no lo sabía, y a los 3, 4 días estaba positivo, pero como todos estábamos vacunados, a ninguno le pasó absolutamente nada, todos teníamos nuestra mascarilla, a ninguno le pasó absolutamente nada, y al que se enfermó, al que se contagió, tuvo una enfermedad leve, pasajera. Entonces sí, imagínate que en esa misa hubiesen existido 5 o 6 personas contagiadas. Aunque tuviésemos vacunado, vamos a recibir una enorme cantidad de virus si no tenemos la mascarilla, si no guardamos el distanciamiento. Y eso, a pesar de estar vacunado, te puedes enfermar. Y doctor, gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia esa experiencia personal que creo que sirve de ejemplo de lo que está ocurriendo todavía. Y se lo pregunto porque revisando un poco la prensa internacional ayer, encontré un artículo donde decía que muchas personas buscan respuestas concretas sobre qué pueden y qué no pueden hacer después de vacunarse. Hay gente que se pregunta si pueden viajar, si la variante Delta hace que sea más riesgoso pasar tiempo con mi abuela, por ejemplo, aunque esté vacunada, si se puede asistir a eventos con muchos invitados. Entonces, todavía hay esas interrogantes en el ambiente, doctor Sánchez Cárdenas. Sí, la situación actual es que tenemos vacuna y tenemos medidas de bioseguridad. Si nosotros cumplimos con esos dos factores, las posibilidades de que te infectes son mínimas, totalmente mínimas, no llegan al 5%. Y eso es una protección bastante efectiva, bastante buena. Y ese 5% que se infecta,
la mayoría va a ser una enfermedad asintomática o leve. Es Las decir, noticias, la las posibilidad noticias de llegar internacionales. a situaciones graves y a situaciones de intensivo, a situaciones de muerte, no llegan al 1%, guardando las medidas de seguridad, vacunándote y protegiendo a los seres más queridos. Sí, yo tengo una tía de 85 años de edad, hermana de mi madre que falleció, y a ella, a pesar de estar vacunada, nosotros no la llevamos a ningún acto, no le permitimos participar en nada y le tenemos un cuidado a su alrededor para que no corra ese riesgo. Entonces sí tenemos que seguir cuidándonos hasta que nosotros tengamos un 80-85% de la población vacunada. Doctor, las noticias internacionales cuentan hoy que en Chile se comienza a aplicar la vacuna a niños desde los 6 años de edad. ¿Por qué en un país como Chile ya se está vacunando a niños de esa edad y aquí ni siquiera hemos contemplado esa posibilidad? Nosotros nos guiamos por las recomendaciones que tiene tanto la Casa Farmacéutica como las entidades reguladoras europeas, asiáticas y de los Estados Unidos. Pero esta Y, es Pfizer, doctor Sánchez Cárdenas. Creo que es Pfizer y pero Sinovac. Sí. todavía la misma Pfizer todavía no está recomendando, pronto lo va a hacer, pronto lo va a hacer, pronto va a ser, quizás en el próximo mes ya den la luz verde para que se utilice esta vacuna, pero yo creo que un poquito es más responsable esperar que todos los estudios estén completos, que todos los análisis están completos para no poner en riesgo a los niños. Y eso es lo que está pasando en la mayor parte del mundo. Sí hay unos 2, 3 países en el mundo que lo están haciendo, pero todavía no se ha dado luz verde en este sentido. ¿Cuál piensa usted que sería la prioridad entonces? ¿Colocar esa tercera dosis de refuerzo a los pacientes o a los adultos mayores o Yo ir sí bajando creo, las edades? yo sí creo que primero que nada tenemos que llegar, hablando de Panamá, tenemos que llegar Sí. a proteger al 80-85% de toda la población. Esto incluyendo a los niños menores de 12 años. Una vez que nosotros tengamos ya protegida toda esa población, entonces sí tenemos que ver a las personas inmunosuprimidas, personas que están sufriendo de cáncer y que tienen grandes enfermedades crónicas muy peligrosas, cuyo sistema inmunológico ya está, por así decirlo, agotado y no produce la cantidad de anticuerpos necesarios. Yo sí creo que estas personas a partir del mes de diciembre hay que ponerle su refuerzo, hay que ponerle una tercera dosis para verdaderamente estar seguros. Y ya a partir de los meses de verano, el próximo verano, ya la ciencia nos irá diciendo cómo está el comportamiento de la producción de anticuerpos en el resto de la población. Entonces ahí nos daremos cuenta si es necesario aplicar una tercera dosis a toda la población o si no es necesario. Todas esas son cosas que se están evaluando científicamente para darle una mayor protección a las personas. Pero sí creo que a las personas con cáncer, inmunosuprimidas y enfermedades crónicas graves, sí hay que ponerle una tercera dosis a partir del mes de diciembre, enero. Doctor, quisiéramos aprovechar la participación de usted esta mañana, que además de asesor del Ministerio de Salud y un reconocido doctor, es un político de larga trayectoria. ¿Y cómo reacciona a la manifestación pacífica de ayer? Yo rescato un tuit que puso usted hace un día que dice: me gustaría asistir a la convocatoria contra el bodrio de modificaciones a la Comisión de Gobierno, la cual apoyo. La apoyo porque esta dirección de la Asamblea Nacional y del PRD está remando contra el manual torrijista de fortalecer la democracia. Sí, mira, no eres la primera que me mete un gol. No, pero bueno, yo creo que Pero su bueno, con mensaje mucho fue gusto. Y claro. además él está preparado para el gol, Siempre. doctor Sánchez Cárdenas, siempre. Usted no niega fuego nunca, ¿sí o no, doctor? Exacto. Mira, y yo siempre digo lo mismo, repetitivamente. Mira, cuando el general Torrijos se empeñó en la lucha para recuperar la soberanía de este país y el canal de Panamá, lo hizo en medio de una situación dictatorial, ¿verdad? No existían partidos políticos, había gente exilada,
y eso que es negativo quizás sirvió para que el proceso de 7 años de lograr los tratados fuese finalmente efectivo y positivo para el país. Pero el general Torrijos también comprendió que en sus conversaciones con el presidente Carter, con Carlos Andrés Pérez y con otros dirigentes internacionales, Josip Broz Tito de Yugoslavia, comprendió que era necesario llevar al país otra vez, una vez ya logrado los tratados de Torrijos-Carter, era necesario volver a la democracia, que no es el sistema político perfecto, pero es lo mejor que tenemos en la política mundial para desarrollar los países. Y volvieron otra vez a darse las condiciones para que existiera democracia en el país. Se trajo nuevamente a los exilados, se permitió la creación de los partidos políticos y empezaron a darse las elecciones en el país, poco a poco ir caminando hacia la democracia. Durante nuestra administración en el Partido Revolucionario Democrático, nosotros siguiendo ese ejemplo, fuimos profundizando la democracia dentro de los partidos políticos y creamos las condiciones para que otros partidos en el país hicieran primarias como lo estábamos haciendo nosotros. Contribuimos a fortalecer el Tribunal Electoral, que empezó su tarea con el gobierno de Endara, que creó los delegados electorales. Después nosotros creamos este comité de partidos políticos que reexamina al código electoral después de cada elección, buscando cada vez más la perfección de la democracia. ¿Y dónde se perdió ese rumbo entonces? Eso ha dado muy buenos resultados, al punto que Panamá es un ejemplo, ha sido un ejemplo en materia electoral y en vigencia de la democracia en Latinoamérica, por lo menos. Y entonces es eso que venía funcionando muy bien, con sus altas y sus bajas, ¿no? Con buenos resultados y malos resultados, pero esa es la actividad humana, que tiene errores y aciertos. Entonces, esto de repente en esta ocasión fue totalmente truncado, totalmente destruido, con las modificaciones que hicieron los diputados en la Asamblea Nacional de lo que se había acordado en el foro de partidos políticos para mejorar la democracia. Y si esas actitudes de nuestros diputados hubiesen sido para mejorar aún más lo que se quería hacer, ok, perfecto, no habría ningún problema, pero es que todo el mundo sabe que están haciendo todas estas modificaciones para permanecer en el puesto, para permanecer como diputado, para tener dos curules, una curul de diputado, una curul de alcalde o una curul de representante de corregimiento, para permitir que el dinero no muy bien visto entre en la política, para no permitir el desarrollo de lo que hemos querido venir desarrollando, que es la participación de los independientes. No todo el mundo tiene que estar en un partido político para poder trabajar por su país. Las mujeres necesitan tener cada día mayor representación, ya que son la mitad de la población. Pero el partido entonces perdió el control sobre lo que están haciendo los diputados. Ha perdido el rumbo y todo lo hacen es iba a decir una palabra que no debo decir, pero por la no conveniente reelección. No, la puede decir, doctor, tranquilamente, no hay problema. Iba a decir maldito, pero no lo digo. Por la reelección, que tenemos que eliminar la reelección en este país, porque ese es el germen que propende a que la gente haga las cosas que están haciendo los diputados. Para buscar reelección tienen que buscar recursos de donde no deben venir hacia la política, del narcotráfico, del pandillerismo. Entonces, la reelección es un virus, es un coronavirus de la política. Entonces, hay que eliminar eso porque eso está dañando la política panameña. ¿Qué le preocupa a usted? Lo que están haciendo los diputados ahora mismo es buscando la forma de seguir religiéndose. Hay diputados que tienen 5 y 6 periodos de estar y sus circuitos no están en las mejores condiciones, a pesar de estar ellos 5 periodos en la política. Entonces, algo no está funcionando. ¿Qué le preocupa de la reunión del sábado, doctor Sánchez Cárdenas? ¿A usted le preocupa un poco el liderazgo? ¿A usted le preocupa, según algunos intercambios que hemos tenido de conversación, a usted le preocupa lo que está pasando y ciertas figuras de su partido? Usted me mencionaba incluso que Vinicio Robinson y Cristiano Adames se reúnen más con el presidente que el propio secretario general del partido. ¿A usted le preocupa el rumbo que está tomando su partido y qué debe ocurrir el sábado?
Mira, yo creo que me preocupa efectivamente el rumbo del partido, pero me preocupa más el rumbo del país. Yo creo que esto que se dio en el día de ayer hay que analizarlo políticamente con mucho cuidado. Ya nosotros vivimos al final de la época de los 80, en la época de Noriega, vivimos esta situación y el germen que ha creado en el día de ayer va camino a repetir esa historia de protestas en la calle, a repetir esa historia de cruzadas para no pagar impuestos. Acuérdense que la gente decidió no pagar impuestos en los años 80, no pagaban luz, no pagaban seguro social, y eso en plena pandemia, que nosotros entremos en una situación de estas características, como la de los años finales de los 80, sería pernicioso totalmente para nuestro país. Y yo me voy hasta un poquito más allá. Cuando el general Torrijos firmó los tratados Torrijos-Carter, él lo dijo categóricamente: tenemos el canal, pero vamos a quedar bajo el paraguas del Pentágono. Aquí, si existe una situación de que el canal no pueda funcionar por eventos políticos, podemos hasta volver a tiempos antes de los tratados del Canal de Panamá. Entonces no juguemos y busquemos la participación de todos, busquemos abrir cada vez más el panorama político para que más gente participe. En este país hay gente muy bien preparada. Mira, yo me quedo admirado de lo que yo veo en las televisoras importantes del país, de las mentes brillantes, de la gente dignas de imitar, todos estos programas que tiene, la cantidad de panameños que son verdaderamente brillantes en sus historias personales. Entonces, este país es bueno, este es un país rico, este es un país que tiene unas posibilidades enormes, pero no las estamos sabiendo aprovechar por la mala calidad política que existe actualmente en el país. ¿A usted le preocupa la toma o el secuestro de ciertos diputados de su partido, que lo que está ocurriendo? Y de todos los partidos. Pero es más evidente en el PRD, pareciera. Sí, pero no nos conformemos con ver que es en el PRD, es la sociedad general la que está en muy mal estado. Es la sociedad, las cosas que vemos a niveles que no son políticos, en las empresas privadas, en los colegios de profesionales, las cosas que se están viviendo verdaderamente tienen que llamarnos a reflexionar sobre el devenir del país y cada uno hacer su acto de contrición de qué es lo que está haciendo cada uno personalmente para ir mejorando, porque si no, vamos a llevar al país a una situación. Mira esto que está pasando con el narcotráfico, la violencia, el pandillerismo, el sicariato. Estamos a la puerta de lo que sucedió en Colombia hace más o menos 30 años, de lo que sucedió en México hace más o menos unos 15, 20 años. Estamos en ese camino, estamos caminando hacia ese teatro de desastre. Entonces, hagamos un alto, todos, no es solamente el PRD, todos tenemos que hacer un alto. Aquí no puede seguir esta impunidad, que aquí a nadie se le castiga por nada. Los jueces posponen las audiencias, los reos, los delincuentes llevan certificados de incapacidad, los abogados se incapacitan. ¿Esto qué es? ¿Qué clase de país es este? Esto estamos dejando, aparte de que le estamos haciendo un daño al mundo con el cambio climático, aquí localmente estamos haciendo un daño doble de cambio climático y político. Bueno, gracias, doctor Sánchez Cárdenas. Hemos abordado el tema de salud, que indudablemente es lo fundamental aquí, pero no podemos dejar de lado el tema político. Usted lo entiende bien, usted nos conoce hace mucho tiempo y sabe que le íbamos a preguntar de todas formas su reacción ante esa manifestación. Y lo que usted dice que es pernicioso, me preocupa, que es pernicioso que en este momento que vivimos todavía, que no hemos salido del tema pandemia, estemos llegando a esos límites de la sociedad que no soporta más. Y como decía el hashtag ayer que fue tendencia, basta ya. Y lo que usted decía, el problema es más allá de un partido, el problema también es de la sociedad. Así que gracias por haber compartido esas opiniones tan interesantes. Sobre todo yo me quedaría con el último bloque de lo que usted dijo en relación a la situación que vive el país y de la falta de credibilidad que tenemos todos en las instituciones de nuestro querido Panamá. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. 7:40 minutos de la mañana, hacemos nuestra primera pausa y regresamos con mucho más aquí.
Ya regresamos con más información en tu noticiero Panamá Hoy.